Les muestro el experimento que hicimos la última clase, que por la conexión me parece que no se vio demasiado bien. Bueno, como vimos, una de las reacciones más comunes y típicas de los ácidos y de las bases es justamente la reacción de neutralización. Entonces planteamos como incógnita cómo podemos hacer para neutralizar una solución de vinagre, es decir, una solución de ácido acético. Para eso, por supuesto, lo que primero podemos hacer es verificar su acidez. Nosotros ya sabemos que se trata de un ácido, lo vimos en el experimento anterior, pero de cualquier manera, bueno, lo volvemos a hacer para recordarlo. Entonces, para eso, colocamos un poco de vinagre en un recipiente, como si fuese en un tubo de ensayos. Yo acá lo hago en este vasito. Y le colocamos unas gotas de indicador. Para eso lo que yo voy a hacer es colocar en un vasito un poco del indicador preparado de la misma manera a partir de las hojas del repollo, ¿no? Como hicimos la otra vez. Y sigo el procedimiento que uno haría en el laboratorio. Es decir, colocar sobre el líquido, sobre la solución, digamos, cuya acidez queremos averiguar, sobre esta solución colocamos el indicador. Entonces con este gotero le agrego algunas gotas y como ustedes pueden ver, toma el color, el indicador se pone de color rosado intenso, que es justamente el color que toma el indicador en medio ácido, ¿no? El indicador en este medio se pone rosado, se pone o rojo, digamos, de acuerdo a la acidez. Bueno, recordamos entonces, el ácido, corroboramos que el vinagre justamente es un ácido. Entonces supónganse que para neutralizarlo disponemos de dos sustancias. Una es esta solución, una solución que se denomina desincrustante. Esto se consigue en las ferreterías, ¿no? Sirve, por ejemplo, para remover el óxido de metales o de herramientas oxidadas. Sirve para eliminar el sarro que se puede acumular, sobre todo en los lugares donde hay agua dura, ese agua que puede ser agua de napa, agua de pozo, digamos que tiene cierto contenido de sales, mayor que las del agua de río, y que se va depositando y va generando como esa película blanca, ¿no? Áspera, que es de sarro. Bueno, esto es, digamos, esta solución sirve justamente para eliminar ese sarro. Bueno, entonces supónganse que disponemos de esta solución y que disponemos también de esto que es un desengrasante de tipo industrial, ¿no? Como ustedes pueden ver es un sólido. Esto también se consigue en la ferretería y sirve justamente para, bueno, para desengrasar, como su nombre lo indica, y sirve también para destapar cañerías. Muchas veces las cañerías se tapan porque se acumula, se va acumulando grasa, distintos suciedad, digamos, sólida, ¿no? Que queda, digamos, aparecen como obstrucciones, ¿no? Que, bueno, que impiden el paso del agua de los líquidos. Entonces con esto uno puede remover esas obstrucciones que se van generando, ¿no? Y destapar las cañerías. Bueno, entonces supónganse que tenemos estas dos soluciones, estos dos productos disponibles. Entonces primero tenemos que verificar cuál de los dos es una, una sustancia básica, que es la que nos serviría para neutralizar el vinagre. Para usar cualquiera de las dos, lo que yo voy a hacer es colocarme guantes, porque ambas, digamos, si bien son sustancias que se pueden conseguir, son de venta libre, digamos, en una ferretería, digamos, pero igualmente hay que tener cuidado porque si se derrama sobre la piel, no si ocurre alguna salpicadura, pueden ser, digamos, muy corrosivas. Entonces, para evitar accidentes, conviene usar guantes. Yo acá tengo guantes de látex, pero si fuesen guantes no sé, como los guantes de cocina, los que sirven para lavar los platos, sería, por supuesto, suficiente, ¿no? Lo que sí, digamos, pienso, digamos, que al momento de hacer cualquier experimento, sobre todo si es una sustancia que no estoy acostumbrado a usar, conviene prevenir, ¿no? Antes de que ocurra el accidente. Bueno, entonces, pero vamos primero con lo que sería el desincrustante. Lo que voy a hacer es el mismo procedimiento que con el vinagre. Coloco en un recipiente, coloco un poco de este líquido. Le agrego de nuevo unas gotas de indicador. Bueno, y como ustedes pueden ver, toma un color rojo incluso más intenso que el del vinagre.
un color fluo les diría, fíjense uno al lado del otro. Este color rojo más intenso nos dice que todavía ese desincrustante tiene un nivel de acidez mayor que el del vinagre, digamos. Este que está acá, digamos, no lo podría usar seguro para condimentar una ensalada. Pero bueno, entonces este ácido no me va, por supuesto, no me va a servir para neutralizar la acidez del vinagre. Pero vamos entonces ahora con el desengrasante. Y para eso lo que yo voy a hacer es disolverlo, como cualquier sólido lo disuelvo. En este caso lo voy a disolver en agua, lo hago acá en esta botellita. Y coloco, a ver dónde tengo una cuchara. Coloco entonces, con ayuda de este embudo de papel, coloco un par de cucharadas para después poder usar la solución. Entonces agregamos 1, 2, 3 cucharadas. ¿No? Lo cierro bien y lo agitamos. No, esto es lo que haríamos en el laboratorio. Si partimos de un sólido, lo queremos usar como reactivo, lo más probable es que primero lo disolvamos, ¿no? Preparemos una solución, digamos, con este sólido. Bueno, la solución también es incolora. Acá puede ser que tenga algún tinte un poco blanquecino, pero esto es más que nada por el aire que toma cuando lo agitamos. Y de nuevo, pruebo a ver cuál es su acidez. Entonces, si fijan ustedes, hago el mismo procedimiento. Coloco un poco del líquido en el recipiente, le agrego unas gotas de indicador, y como ustedes pueden ver, bueno, toma el indicador en este caso un color verde, amarillento, lo que nos está diciendo que se trata justamente de un medio básico. Así es que si yo quisiera, podría tranquilamente neutralizar el vinagre, lo podría neutralizar con este desengrasante, ¿no? Entonces fíjense ustedes, estos son los colores que tomó el indicador. Amarillo para la base, rosado y rojo para los ácidos. Bueno, ¿cuál sería entonces el procedimiento? Ahora que ya sabemos los reactivos que vamos a usar, usamos vinagre y usamos desengrasante. Bueno, para eso necesitamos un recipiente donde realizar la reacción. Y yo tengo acá un Erlenmeyer pequeño, ¿no? Este sí es material de laboratorio. Y le voy a agregar entonces lo que sería la cantidad de vinagre que yo quiero neutralizar. Supónganse que más o menos esta cantidad. Bueno, ahora el asunto es, si yo quiero neutralizar esta cantidad de vinagre, ¿cómo sé cuánto tengo que agregar de desengrasante? ¿Qué cantidad, digamos, voy a incorporar? Porque, digamos, yo podría agregar de menos o podría agregar de más. Entonces, para eso, hacemos, digamos, la técnica que justamente se realiza en el laboratorio y que es colocar unas gotas del indicador, y es este indicador, por sus cambios de colores, el que nos va a decir cuándo finaliza la reacción, hasta qué punto tengo que agregar del reactivo, en este caso el desengrasante, para lograr que la reacción sea completa. Entonces nosotros sabemos, en medio ácido el indicador toma este color rosado o rojizo, en medio alcalino tiene este color amarillo, o también puede ser el color de los verdes o de los celestes, y sabemos que el medio neutro es el color del indicador, que es el color violeta. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar en este otro Erlenmeyer agua, agrego agua, le agrego también indicador, y esto es lo que yo voy a tomar como referencia. Esto se denomina blanco o patrón. Es decir, yo lo tengo allí a mano para poder justamente corroborar el color al que quiero llegar. Porque yo sé que el indicador, cuando toma este color, tiene, digamos, o se encuentra en un medio neutro, que es el color violeta, que acá es más visible porque, ¿no es cierto?, acá en el indicador es demasiado concentrado. De modo tal que
Agrego de a poco desengrasante en el vinagre. Cuando el indicador tome este color violeta, significa que finalmente se ha neutralizado. Nosotros, por supuesto, en el laboratorio tenemos de los instrumentos, de los materiales apropiados. Podríamos usar una bureta, ya la veremos cuando volvamos a la escuela, pero bueno, ahora lo hacemos más o menos a ojo. Entonces empezamos agregando, fíjense que el Erlenmeyer con esta forma cónica te da la posibilidad de agitarlo con bastante facilidad sin que ocurran derrames. Y entonces empiezo a agregar de a poco el desengrasante. Agregamos. Fíjense que ya el color rosa ya no es como era inicialmente. Se va acercando lentamente más al color violeta. Falta un poco más. Ahí aparece algún color verde, porque claro, como hay menos ácido, al desengrasante, digamos, tarda más en neutralizarse también. Fíjense que ahí ya los colores son muy semejantes, falta muy poco para lograr la neutralización. Sería más fácil con una bureta, seguro, les aseguro. Un poquito más. Y ahí fíjense entonces que hemos logrado que el indicador tome el color que corresponde al medio neutro. ¿No? Entonces ahora esta solución ya no contiene más vinagre, ya no contiene más desengrasante, sino que lo que contiene es, digamos, una sustancia neutra. En este caso, lo que se va a formar es acetato de sodio, como les voy a mostrar ahora cuando escriba la reacción. Pero digamos, esta solución ya no tiene ni las propiedades de los ácidos ni las propiedades de las bases. Por ejemplo, esta solución que está acá ya no me va a servir ni para neutralizar un ácido, ni para neutralizar una base, no va a atacar a los metales, que es una de las propiedades típicas de los ácidos, no la voy a poder utilizar como desengrasante, pues ya no tengo aquí un desengrasante, ya ocurrió la reacción y apareció una sustancia diferente, ¿no? Por supuesto, si yo sigo agregando desengrasante, lógicamente, ahora, como ya no tengo más ácido para neutralizar, la solución vuelve a tomar, digamos, características alcalinas. No tiene este mismo color amarillo, porque esto es menos básico, ¿no? Esto está más diluido y por lo tanto, digamos, no llega a tener la basicidad de lo que era inicialmente, ¿no? Pero bueno, también podría seguir agregando base hasta tener un color semejante al color amarillo. Bueno, vamos a tratar entonces de entender un poco el fundamento del experimento que hicimos recién. Nosotros tenemos que la neutralización es una reacción típica de los ácidos y de las bases. En esa reacción, el ácido se combina con la base, habitualmente nosotros vamos a usar un hidróxido, y van a formar una sal, cuya fórmula va a depender de la fórmula del ácido y la fórmula del hidróxido, y siempre se va a formar también agua. En esta reacción, lo que nosotros nos encontramos es con que el ácido y la base, o el ácido y el hidróxido, al reaccionar, ¿no es cierto?, pierden sus propiedades características. Por eso se llama reacción de neutralización. Uno se neutraliza con el otro. El ácido se neutraliza con la base y viceversa. Y esto ocurre, esta pérdida de propiedades ocurre porque, bueno, el ácido y la base se transforman en una sal y agua, ¿no? Esa solución que se forma ya no va a tener las mismas propiedades que tenían inicialmente el ácido y la base. Esa solución ya no se va a comportar de la misma manera frente al indicador de repollo, no va a producir los mismos cambios frente a un metal o frente a los carbonatos o los bicarbonatos, como si, por ejemplo, lo podían hacer, ¿no es cierto?, el ácido inicial antes de reaccionar. En general, un caso muy sencillo, digamos, podemos plantearlo de este modo. Nosotros sabemos que en el caso del ácido, siempre nos vamos a encontrar con una especie química que tiene hidrógenos para ser cedidos como protones, ¿no? Esos hidrógenos que denominamos hidrógenos ácidos. Mientras que los hidróxidos van a estar conformados por un catión metálico
Y este grupo OH, este grupo oxidrilo, eh, que es típico y que le da las propiedades a los hidróxidos, que le da sus propiedades básicas. Cuando ocurre esta reacción entonces, entre los protones y los oxidrilos, van a formar agua, se van a combinar formando agua. Y el resto de los iones, es decir, el resto del ácido, lo que acá genéricamente puse como un ion R, y el catión metálico, que formaba parte del hidróxido, también se van a combinar formando la sal Mr, que por supuesto su fórmula exacta va a depender de la carga, tanto de R como de la carga de M. Este caso es un caso genérico, suponemos que R tiene solo una carga negativa y que el metal tiene solo una carga positiva, ¿no es cierto? Eso lo podemos deducir por la cantidad de protones y la cantidad de hidroxilos en cada fórmula. Pero podría, entonces bueno, si es una carga positiva y una carga negativa, basta con uno de M y uno de R para que la suma de las cargas sea cero. De otro modo, si M tuviera una carga distinta o R tuviera una carga distinta, habría que combinar los iones de modo tal que la suma de las cargas fuese cero y en tal caso aparecerían los subíndices, ¿no? Los subíndices de atomicidad para M o para R, ¿no? Que harán justamente que la combinación de los iones den una suma de cargas igual a cero. Bueno, nosotros entonces trabajamos con digamos, tres materiales o tres productos comerciales. Por un lado trabajamos con el vinagre. El vinagre es una solución de ácido acético que puede tener otros componentes que se le den digamos, el aspecto característico o el sabor característico, ¿no? Dependiendo de dónde se ha producido o cómo se ha producido ese vinagre, ¿no? Depende si se produjo de la fermentación de la manzana, del vino, del alcohol, ¿no? Pero lo que le produce la acidez esencialmente es la presencia del ácido acético. El ácido acético, como hemos visto, tiene una fórmula un poco compleja. Yo lo que hice acá fue simplemente, lo simplifiqué, ¿no? Todo lo que corresponde al acetato, ese carbono, hidrógeno 3, carbono, oxígeno, oxígeno, lo representé de modo sencilla como AC, ¿no? Porque en definitiva eso no se va a transformar. Y lo que sí destaqué es el hidrógeno ácido que se pierde como protón. Por otro lado, nosotros tenemos el desengrasante. El desengrasante, en general, corresponde a la soda cáustica o el hidróxido de sodio, ¿no? Es una soda cáustica o un hidróxido de sodio impuro, pero digamos el componente principal podríamos pensarlo como justamente este hidróxido de sodio, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue disolverlo, pero uno lo compra, en general se compra como un sólido, ¿no? Son como unas bolitas muy pequeñas de un sólido blanco. Y también lo que vimos es el caso del desincrustante. El desincrustante también es, digamos, es una solución, eso ya se compra preparado. Y, digamos, el componente principal es el ácido clorhídrico, ¿no? Comercialmente también se conoce como ácido muriático, ¿no? Es un ácido que no es puro, por supuesto, ¿no es cierto? El ácido clorhídrico es incoloro. En este caso es una solución algo amarillenta o verdosa porque tiene sales que la contaminan. Pero bueno, pero el componente esencial, el que le da la acidez, ¿no es cierto?, es el ácido clorhídrico. Nosotros entonces lo que hicimos fue, tomamos el ácido acético, que lo colocamos en el Erlenmeyer, agregamos el indicador para que nos determine el fin de la reacción, y le fuimos añadiendo de a poco el hidróxido de sodio para lograr la neutralización. Para ver bien el proceso, lo que siempre conviene es pensar cómo se dividen los reactivos, es decir, cómo se van a transformar, cómo se van a reorganizar los átomos o los grupos que lo conforman. Nosotros sabemos que en el caso del ácido, siempre en el ácido se va a desprender los protones, es decir, lo que se va a separar es el o los protones que posean. Y va a quedar, digamos, aparte, el anión, que seguramente será uno de los aniones que ya conocemos, ¿no? Que son los aniones que aparecen en la tabla de aniones, y ese anión luego va a formar parte de la sal. En el caso del hidróxido también tenemos una situación semejante. Lo vamos a encontrar por un lado con el catión metálico y el anión oxidrilo por el otro. Nosotros ya sabemos que
podemos deducir la carga del catión. Para el caso de un catión del grupo 1 es muy sencillo porque siempre tiene una carga positiva, pero también podemos verlo por la fórmula, ¿no? Si solamente hay un oxidrilo que tiene siempre una carga negativa, evidentemente el catión tiene que tener solo una carga positiva para que la suma de las cargas sea cero. En el caso del ácido pasa exactamente lo mismo. Yo el anión ya lo puedo determinar, ¿no es cierto?, de la tabla, pero también puedo corroborar las cargas a partir de la fórmula, ¿no es cierto? Porque si hay un único protón, bueno, que tiene una carga positiva, todo el anión debe tener una carga negativa para que la suma de las cargas sea cero. En este proceso entonces tenemos una reorganización de los iones, ¿no? Fíjense que el protón del ácido se va a combinar con el oxidrilo de la base y de ese modo se va a formar agua. Por otro lado, el anión acetato con el catión sodio también se van a combinar para formar la sal, ¿no? Por supuesto, cuando escribimos la fórmula de la sal, independientemente del orden en el que hayamos puesto los reactivos, siempre colocamos primero el catión metálico y después el anión, ¿no? Acuérdense, este AC está representando al acetato que tiene una fórmula un poco más compleja. Entonces, esa sal es justamente el acetato de sodio. Y yo lo puedo determinar fácilmente, el nombre lo puedo determinar fácilmente porque, ¿no es cierto? Sabemos que el nombre de la sal deriva de los iones que la forman. Y entonces, si yo tengo el anión acetato y el catión sodio, evidentemente la sal se denomina acetato de sodio o acetato sódico. Esto también lo puedo determinar por el ácido y el hidróxido que reaccionan, ¿no? Para esto yo sé, digamos, esa regla mnemotécnica del pico del pato. Sé que si si el ácido ha terminado en ico, como en el caso del ácido acético, el anión que lo forma es el anión acetato. Y por lo tanto la sal debe llamarse acetato. En el caso del catión metálico es más sencillo porque ahí no tenemos cambio en el nombre. Si el hidróxido es hidróxido de sodio o hidróxido sódico, si nosotros utilizamos la nomenclatura tradicional, bueno, simplemente el catión va a seguir teniendo el mismo nombre, ¿no? Y la sal va a quedar finalmente como acetato de sodio o acetato sódico. Como ven acá, la reacción es, en términos de la combinación de los iones, es sencilla, porque todos tienen una única carga, ¿no? Tenemos en el caso del ácido, tenemos un solo protón positivo, el acetato una sola carga negativa, mientras que en el hidróxido tenemos una carga positiva para el sodio y una carga negativa para el oxidrilo. Entonces, en todos los casos, la combinación es en una proporción 1 a 1. Ahora, supónganse que yo utilizo otro ácido. Supónganse que yo digamos, reproduzco la reacción, pero en lugar de utilizar vinagre o ácido acético, uso ácido sulfúrico. Y al que también voy a hacer reaccionar y neutralizar con hidróxido de sodio. Bueno, el planteo es exactamente el mismo. A mí lo que siempre me conviene es primero pensar en cómo se va a disociar, cómo se va a ionizar el ácido. Y en este caso, yo veo que en la fórmula hay dos hidrógenos ácidos. Por lo tanto, de este ácido sulfúrico, de cada una de estas moléculas de ácido sulfúrico, yo lo que voy a obtener serán dos protones. A su vez, yo ya conozco el anión sulfato. Lo conozco de la tabla, lo hemos usado en más de una oportunidad y sé que tiene dos cargas negativas, ¿no? Esto es correcto y digamos, es coherente con el hecho de que tenga dos protones en su fórmula, ya que se necesitan dos cargas positivas para neutralizar esas dos cargas negativas. El hidróxido, bueno, ya lo analizamos antes. Tenemos el catión sodio con una carga positiva y el anión oxidrilo que siempre tiene una carga negativa. La reorganización entonces es la misma, ¿no? Vemos que, si ustedes se fijan, el catión del ácido, es decir, el protón, se combina con el anión de la base, ¿no? Es como que cambian de lugar.
Y entonces ahora, entre estas dos especies químicas, se va a formar agua. Sin embargo, acá aparece una pequeña dificultad, y es el hecho de que tenemos dos protones, pero un solo oxidrilo. Y siempre la reacción entre los protones y los oxidrilos se da en una proporción 1 a 1. Es decir, cada protón necesita de un oxidrilo para formar una molécula de agua. Entonces, si nosotros tenemos dos protones, harán falta dos oxidrilos y con esas cantidades se van a formar dos moléculas de agua. Ahora, para que haya dos oxidrilos entonces, que es lo que yo necesito, voy a colocar un 2 aquí a la izquierda, para, digamos, para que, vamos a poner otro color porque si no, no se nota, para que haya dos oxidrilos, no me va a alcanzar con un solo hidróxido, porque cada hidróxido solo puede apartar un solo oxidrilo. Entonces yo voy a necesitar dos, o sea, por cada molécula de ácido voy a necesitar dos hidróxidos que aporten los oxidrilos necesarios. Ahora, si hay dos hidróxidos, en total, además de haber dos oxidrilos, también tiene que haber dos cationes sodio, porque justamente este 2 que colocamos a la izquierda sabemos que influye en toda la fórmula, ¿no? Ese 2 duplica todas las especies químicas de la fórmula. Y eso viene bárbaro, porque si ustedes se fijan, el sulfato, al tener dos cargas negativas, necesita de dos cargas positivas para que la suma de las cargas sea cero. De modo tal que, por un lado, se van a formar entonces dos moléculas de agua, y además la sal, que en este caso, fíjense, tiene una proporción de iones 2 a 1. Tengo dos cationes sodio por cada anión sulfato. Eso lo escribimos en la fórmula, de nuevo, siempre escribiendo primero el catión, después el anión, podemos ponerlo si quieren entre paréntesis para identificarlos, pero en este caso no es obligatorio. Y el hecho de que haya dos cationes sodio, los identificamos colocando ese 2 como atomicidad o como subíndice, ¿no? Estos dos iones, entonces, van a formar la sal, cuyo nombre es, por supuesto, sulfato de sodio. Sabemos que es sulfato de sodio porque está formada por el anión sulfato y por el catión sodio. Del mismo modo que si conocemos el nombre del ácido y el nombre del hidróxido, también podemos deducir el nombre de la sal utilizando como referencia digamos, la reglita del pico del pato. En este caso nosotros tenemos que, como el ácido que reaccionó es el sulfúrico, el anión correspondiente es el anión sulfato, y por lo tanto la sal se debe llamar sulfato. Por el otro lado, como el hidróxido era hidróxido de sodio o hidróxido sódico, el catión que forma la sal es el catión sodio o catión sódico, ¿no? En este caso tiene un solo número de oxidación, entonces no hay demasiadas complicaciones, y la sal se debe llamar sulfato de sodio. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, en estas reacciones, que son siempre semejantes, lo único que va a cambiar es la cantidad de protones y la cantidad de oxidrilos, pero la recombinación va a ser siempre la misma. Los protones con los oxidrilos formarán agua y el resto de los iones van a formar, digamos, la composición de la sal. Ahora, digamos, un aspecto, digamos, a tener en cuenta en esta forma siempre igual de organización, y es el hecho de que si ustedes se fijan, el catión, en este caso, fíjense el protón, que estaba unido con el anión acetato, toma el lugar del sodio, es decir, se cambian de lugar. Este que está acá, el protón, se va a unir ahora con el oxidrilo, que era el anión de la otra especie química, ¿no? En esto es como que tenemos un enroque de iones. Podemos plantearlos en términos genéricos de este modo, fíjense ustedes. Nosotros tenemos primero una sustancia de composición, si ustedes quieren, A, B. Y esa sustancia AB la combinamos con una sustancia CD.
Entonces, cuando hacemos la recombinación, fíjense que A va a tomar el lugar de C. Y entonces, al tomar A en lugar de C, la sustancia que se forma será AD. El resto, el resto de las especies químicas van a conformar la segunda sustancia. Fíjense que entonces lo que resta es la combinación de C con B. Este tipo de reacciones en las que se intercambian los iones se denomina reacción de doble sustitución o doble desplazamiento. Se denomina reacción de doble sustitución o doble desplazamiento. Los iones se intercambian entre sí, por supuesto siempre combinándose el positivo con el negativo, y de ese modo, partiendo de dos sustancias, se obtienen otras dos de composición diferente. Este tipo de reacción es el que ocurre siempre que nosotros tengamos una reacción de neutralización ácido-base. Y eso es todo.